que seguimos conversando con el economista Wildo González. Wildo, retomando un poquitito el hilo de lo que estamos conversando, lo que eventualmente podría ser una moneda común. Recuerdo que una propuesta que se había también mencionado era la de establecer esta moneda común entre países de la región, pero mantener cada una de las monedas locales de forma paralela. Eso en cierto modo tampoco pasa a ser una idea bastante atractiva para Paraguay, ni tampoco práctica, teniendo en cuenta que quedan muchas dudas sobre, por ejemplo, el tipo de cambio, en qué tipo de operaciones se podría utilizar, el mercado le dará valor a esta moneda creada, o sea, hay muchas dudas sobre lo que podría ser una implementación en ese sentido, Wildo. Sí, hubieron propuestas sí, de crear una especie como de canasta y establecer, pero para crear una canasta va a implicar establecer límites de flotación de la moneda, que era lo que estábamos hablando. Entonces al final ahí uno no vamos a terminar teniendo un tipo de cambio sucio, un tipo de cambio probablemente en una banda que es un régimen cambiario que fue muy utilizado, sí, acá en Latinoamérica. Nosotros tuvimos eso en los 80 y parte de los 90 también tuvimos eso. Países de Latinoamérica tuvieron también regímenes de bandas de flotación, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Como, eh, eh, por ponerle para no decirle que tienen un tipo de cambio semifijo. Y eso generó una serie de desequilibrios en las economías latinoamericanas, o sea, que no fueron el causante, pero sí exacerbaron el impacto de los shocks externos, especialmente en la crisis de la deuda de los 80, fue bastante fuerte y hizo que los tipos de cambio se deprecien súbitamente, la depreciación fuerte del tipo de cambio generó una espiral de crecimiento de aumento de los precios, y en algunos casos ese aumento de los precios y esa espiral de crecimiento y la caída de crecimiento fue financiado con emisión monetaria de algunos países acá en Latinoamérica, en Sudamérica, los vecinos nuestros, y eso generaba un proceso inflacionario bastante fuerte, economías con hiperinflación. Eh, entonces obviamente no va a pasar eso a esta altura de la situación política y económica mundial y la situación del conocimiento que tenemos de la macro en general. Es bien difícil que pase eso. Ahora, por el tema del atractivo que puede llegar a tener usar moneda eh, de los países vecinos, en algunos lados puede llegar a facilitar, sí, el comercio. Fíjate, por ejemplo, el tema de Ciudad del Este, que siempre se usa mucho el real como referencia, pero los precios que, por más que se fijen en reales en Ciudad del Este, siempre tienen en mente implícitamente el precio del dólar al que se adquirió ese producto o el precio en dólares al que quieren, en el fondo, aplicarle el margen al comprador brasilero o paraguayo de Ciudad del Este. Pero siempre en el fondo, por más que esté, el dólar va a estar fijado ahí probablemente reales para que tenga referencia a la persona y hasta el pago se hace, incluso ahora creo que a través de los medios de pago electrónico brasilero en Ciudad del Este, porque facilita obviamente el comercio, es súper bueno, todas esas cosas, pero al final todo se termina convirtiendo o en dólares o en guaraníes. O sea, no es alguna forma de que al final se termine tomando la moneda extranjera como la moneda del vecino, en realidad. Sí se toma moneda extranjera como dólares, tenemos cuenta corriente en dólares, operación en dólares acá, o sea, ahí es libre eso. Pero no hay un incentivo para tener eso, especialmente por el contexto y la volatilidad también que tienen las economías, obviamente. ¿Para qué vamos a hablar de Argentina? Sabemos bien la situación en la que están y obviamente Argentina llegó a tener periodos de mejoría que después se transformaron en situaciones bastante problemáticas. Hay que ver hasta cuánto le dura. Por ahí a lo mejor un amigo me decía que probablemente esto puede, puede terminar siendo simplemente un veranillo de San Juan para Argentina, así por el término como climático, ya que estamos llegando en esa época. Porque a pesar de que ahora la moneda argentina está bien, se está apreciando, se están cerrando las brechas cambiarias,
ellos siguen expuestos al shock externo. Llega a ocurrir un shock externo repentino, fuerte, y de vuelta están en la misma situación probablemente. Y Brasil no es la excepción. Brasil es una economía muy grande, tiene desequilibrios macros importantes, controlados y con trayectorias que entregan relativa confianza al consumidor y a las empresas brasileñas, obviamente, y también para el inversor extranjero, obviamente, ellos son la principal fuente de atracción de inversión en flujos de capitales, especialmente en activos financieros acá en Latinoamérica. Y, pero el punto de todo es que Brasil tiene un historial no tan bueno de tipo de cambio, o sea, el manejo cambiario como tenemos nosotros. Nuestra moneda tiene décadas. El real fue creado en el 94 para salir de todos los problemas de las múltiples monedas que vinieron arrastrando. Entonces, no es algo así en el que uno pueda fijarse en el largo plazo, obviamente. O sea, si pues pongamos el ejemplo, si es que hubiéramos fijado el precio de la energía de Itaipú al comienzo, no sé cuál era la moneda que estaba en aquella época, me imagino que habrá sido Cruzeiro, Cruzado, hay alguien que sepa mejor un poco más de la historia monetaria, ahora sí va a tener cuenta. Pero ahora habíamos surgido en cambio de moneda, como de 3 monedas prácticamente. Y imagínense, hacer un tratado de largo plazo, o una negociación de largo plazo, una inversión de largo plazo, en una moneda que tiene antecedentes. Eso es, obviamente tiene sus riesgos, obviamente, y eso también explica la diferencia que hay en tasa de interés entre lo que es Brasil y lo que es Paraguay. O sea, fíjense, ellos comúnmente su tasa de política monetaria no es raro que esté en 2 dígitos, y nuestra tasa de política monetaria ni llega a los 2 dígitos. Con llegar a 8,50 podemos controlar el shock de inflación. No tuvimos que ir a los 10 y algo, los 12, los 13 que llegó Brasil. Pues. Entonces eso es una pequeña gran diferencia, podríamos decir. Wildo, saliendo un poquitito del tema moneda común y manteniéndonos todavía en el terreno del análisis cambiario, una cuestión que todavía preocupa es el tema de la cotización del dólar. Nosotros estamos teniendo una depreciación del guaraní paulatina, pero que se mantiene en torno a lo que serían también las tendencias globales y regionales. ¿Qué te parece que podemos esperar sobre el dólar para los próximos meses, Wildo, teniendo en cuenta la relevancia que evidentemente tiene la cotización del dólar en términos económicos y lo que podría ser una eventual presión inflacionaria, teniendo en cuenta de que usualmente el segundo semestre de cada año se suele caracterizar por una presión alcista del tipo de cambio? Sí. Estamos en un ciclo un poco yo le llamé normal, a pesar de lo anormal que es, pero es un ciclo no tan normal, en el fondo, que tuvimos una producción excelente de soja, pero que no se tradujo en el superávit de la balanza comercial que todos esperaban. Y la pregunta del millón es ¿por qué entonces resultó eso? Obviamente por el efecto que tuvo la caída del precio de la soja en la valoración monetaria de la producción. Eso impactó fuertemente al valor nominal de las exportaciones, y tenemos una demanda de importaciones que es bastante alta. ¿Por qué bastante alta? Porque igual tenemos una trayectoria de recuperación de la inversión que requiere muchos insumos importados, especialmente de bienes de capital, y un consumo que aparenta, o por lo menos da indicios de que quiere repuntar. O sea, no estamos viendo todavía eso en las cifras mensuales. Habíamos tenido dos meses buenos a comienzo de año, y pues ya marzo, abril empezaron a mostrar un poco señales de debilidad, pero yo creo que más o menos volviendo a lo que probablemente todos teníamos en las primeras proyecciones. Ahora, el impacto de esto en el neto para el tipo de cambio es que obviamente vamos a depreciarnos. Eso era que ya era algo predecible ya a comienzo de año, cuando empezamos a ver la caída del precio de la soja. Y lo más probable es que sigamos despreciándonos. Altamente probable que terminemos el año
por, en torno a los 7.600 o un poco arriba, incluso a los 7.600, ¿no? Llegando a los 7.700. Pero dado el contexto internacional y dado las perspectivas del precio de la soja y del petróleo, hay altas posibilidades de que el año que viene cerremos también con un tipo de cambio más alto, en torno a 7.700. Ahora, lo que le está pasando al guaraní, esta depreciación que estamos viendo, es relativamente marginal comparada a la depreciación que tuvieron nuestros principales socios comerciales en este primer semestre que estamos a punto de cerrar. En la caída del precio de la soja y los altos niveles del precio de los combustibles, que es una referencia para el precio de las importaciones, hizo que la balanza comercial sea menos positiva. Las perspectivas son que cerremos este año en torno a 7.600, un poco por arriba de los 7.600 incluso podría ser. Y dado el contexto de las perspectivas de los futuros, especialmente de la soja y el petróleo, es altamente probable que el año que viene, en el 2025, también cerremos un tipo de cambio más alto, pero en torno a 7.700. Ahora, lo que hay que tener en contexto es que esta depreciación que nosotros estamos viviendo es relativamente marginal comparada a la depreciación que tuvieron nuestros socios comerciales. Ellos se depreciaron de manera mucho más intensa en el primer trimestre especialmente. Y nosotros estamos capturando esa depreciación un poco más lentamente, porque principalmente a mi criterio nuestro tipo de cambios no se ajusta completamente a través de los flujos financieros, obviamente porque tenemos todavía poco no residente puesto en el instrumento de moneda local, sino que se da a través del comercio exterior. Entonces, obviamente, va impactando la caída del precio de la soja, del combustible, el aumento del precio del combustible, y eso va pegando lentamente y ahora estamos depreciando, ¿no? En términos similares a lo que el resto de las otras economías se depreciaron en el primer mes. Ahora, en términos de las perspectivas del, de la inflación, no representa un riesgo porque la depreciación en términos porcentuales no es tan grande. Aparte, estamos en un momento en el que las empresas tienen márgenes para poder absorber los vaivenes de eso. Hay que fijarse en una variación en el precio del índice al productor, que tiene variaciones negativas hace varios meses. Comparado eso con el precio del consumidor, te da la idea de que las empresas lograron recuperar el margen. Hablando también un poquitito de la dinámica de la soja. En líneas generales, Wildo, para resumir también un poquitito, creo que todavía estamos hablando de una tendencia de un dólar fuerte y que esto en el muy corto plazo es difícil que varíe. Sí, es poco probable y de hecho lo que mencionaba es que el impacto del dólar, la inflación, va a ser relativamente acotado por el impacto que puede llegar a tener sobre los márgenes. Eh, Están el índice del precio al productor que está mostrando variaciones anuales negativas y eso obviamente comparado con el precio de consumidor, con la inflación, hay una brecha importante dando cuenta de que las empresas lograron recuperar márgenes y eso da la idea de que los aumentos en la cotización del tipo de cambio no van a ser completamente traspasados a la inflación total. Y de hecho mencionaba que la inflación SAE, que dice SAE, que es la que está más afectada por el tipo de cambio, obviamente, pues está la parte de bienes ahí, se está aportando en términos normales, incluso algo por debajo de su promedio histórico, dando cuenta que no existe presión inflacionaria real derivado del aumento del tipo de cambio, que a pesar de todo termina siendo bastante acotado comparado con la depreciación de nuestros principales socios comerciales. Wildo, te agradecemos muchísimo el tiempo, el análisis y evidentemente esperamos contar con tu participación nuevamente aquí en Proeconomía y Finanzas. Un gusto, Eduardo. Un saludo a la audiencia y a las órdenes.